Entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Rodrigo Fajardo, asambleísta por la Izquierda Democrática. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, estimada Gisela. Muchas gracias por la invitación. Un saludo fraterno al pueblo ecuatoriano. Cuéntenos, a partir de ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos de este proceso? Claro que sí, estimada Gisela. El día de ayer justamente hemos formalizado esta presentación del juicio político, en donde ahora justamente tendrá que, una vez ingresado por Secretaría, pasar a manos del presidente. El presidente de la Asamblea tendrá que poner el conocimiento del CAL, quien tiene justamente 3 días para determinar justamente de que cumpla con todas las solemnidades y únicamente hacer un análisis de forma. En ese sentido, posterior a esto, tendrá que pasar a la Corte Constitucional para que en 5 días igual dicte un veredicto, digamos, un dictamen de admisibilidad, o justamente si se abstiene. En ese caso, de ser positivo, de ser admisible, tendrá que nuevamente pasar a la Asamblea Nacional. En última instancia tendrá que conocer la Comisión de Fiscalización, que de igual manera tendrá que levantar un informe en donde recomiende el juicio político o su archivo para que en última instancia pase a la Asamblea, al Pleno de la Asamblea Nacional, para que con 92 votos se dé paso. Entonces, prácticamente se presume que esto llevaría un tiempo aproximado hasta mediados de mayo, para lo cual nosotros ya hemos dado el primer paso. Entonces también esperamos que se vayan cumpliendo los plazos como determina la ley y no se den incidentes en este caso. Yajaira Urresta, de UNES, calculó que el pedido sería presentado con más de 60 firmas de respaldo. Sin embargo, se dieron tensiones en esta bancada. No todos se presentaron al hemiciclo. Además, para la censura y destitución del presidente se requieren 92 votos, ¿no? ¿Tendrá el juicio político los votos necesarios para llegar a censurar al primer mandatario? El día de ayer se formalizó esta presentación del juicio político con 54 firmas. Para la destitución se requieren 92. En ese sentido, pienso que ya se hizo un ejercicio previo con el informe del Gran Padrino, en donde fue aprobado con 104 votos. Yo pensaría de que todos estamos remando hacia la misma vía, ¿no? Hacia el mismo horizonte, para lo cual sabemos, ya es de más de conocido, de que estamos inmiscuidos como gobierno en el tema de corrupción, estamos en el tema de relacionados con narcotráfico, no hay salud, no hay educación, no hay vialidad. Entonces, nosotros obviamente, como representantes del pueblo ecuatoriano, como asambleístas electos por el pueblo, tenemos que hacer este ejercicio de representar al pueblo ecuatoriano. Ya no podemos esperar 2 años más para ver qué pasa. Entonces, yo pensaría de que sí existirían los 92 votos. Lo mismo que usted acaba de decir, que sí existirían los 92 votos, también lo ha dicho Viviana Veloz y algunos otros asambleístas de oposición. Pero entonces, si usted asegura que existen los 92 votos, el juicio político es simplemente un show donde el futuro del presidente en realidad ya está escrito. No, mire, yo no he asegurado, yo únicamente dije que ya hubo una aproximación, un ejercicio en que base eso podría decir de que tendríamos los votos. No, en este caso no hemos hecho los cálculos políticos, no sé, aquí no se trabaja de esa manera. Nosotros damos una respuesta ética, transparente al pueblo ecuatoriano, a la altura de lo que exige el pueblo ecuatoriano. Es que parecería, asambleísta, que los votos en la asamblea funcionan incluso antes de que el mismo presidente haya podido ejercer su derecho a la defensa. Un asambleísta, algún político haga ese ejercicio político de ver con cuántos votos lo contamos, pero esta bancada de Izquierda Democrática no ha hecho ese ejercicio. Como le digo, nosotros no trabajamos así, nosotros trabajamos en base a hechos, en base a pruebas, y a la final obviamente tendrá que en el debate defenderse el presidente y obviamente se votará en base a esto. Entonces, todo esto es un proceso, hay un derecho a la defensa, y obviamente en base a esto tendrá que los diferentes asambleístas... Es que al escuchar las declaraciones de la mayoría de oposición, parecería que justamente ya en el Parlamento han decidido que el presidente es culpable.
de concusión. Bueno, estimada Gisela, mire, este es un juicio político. Esto es lo que muchos tratan de tergiversar, tratan de hacer equivocar al pueblo ecuatoriano. Ya se han pronunciado constitucionalistas. Pues yo puedo nombrar al señor Teodoro, al doctor Teodoro Verdugo de la ciudad de Cuenca, que es un constitucionalista muy reconocido, en donde justamente él se pronuncia de que hay que hacer aquí una diferenciación de juicio político, de las responsabilidades administrativas, civiles o penales. Aquí no estamos nosotros determinando la culpabilidad, eso tendrá que hacerlo la fiscalía, los jueces. Nosotros lo que tenemos que determinar es la responsabilidad política. Eso tiene que tener muy claro el pueblo ecuatoriano. Entonces nosotros justamente tenemos que hacer una aproximación y justamente determinar esta pérdida de respaldo que tiene el presidente con el pueblo ecuatoriano, y es básicamente las responsabilidades políticas que se tienen que determinar. Entonces, justamente lo que acaba de decir, las responsabilidades políticas. Para que el presidente sea destituido por el artículo 192, numeral 2, ¿no debería ser encontrado culpable por la justicia primero? No, estimada Gisela, es el artículo 129, numeral 2. En ese sentido, la Constitución es clara, se me fue el artículo, pero la Constitución garantiza justamente de que no tiene que haber una prejudicialidad. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene que haber una sentencia previa a través de los juzgados penales donde determine que haya una culpabilidad de cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, etcétera, sino que únicamente se presenta el juicio político como una aproximación justamente en base a pruebas, y tendrán que los asambleístas determinar justamente mediante votos si es que es responsable político o no. Pero entonces la Asamblea podría determinar que el presidente haya cometido un delito penal, según lo que usted acaba de decir. No, de ninguna manera, no. Vuelvo y repito, ¿quién determina esa responsabilidad penal? Son los fiscales, son los jueces, quien sentencian. En última instancia tendría que haber inclusive una sentencia en firme, porque se podría apelar, casar, etcétera. Pero acá en el juicio político no se necesita esa prejudicialidad, no se necesita tener una sentencia previa para iniciar un juicio político por peculado o cohecho. Los asambleístas que propusieron el juicio político ingresaron a la Secretaría de la Asamblea a las 23:57 del mismo 16 de marzo un alcance al pedido del juicio político. Esto se dio después de que en redes sociales pues apuntaran que la solicitud estaba citando erróneamente el artículo 131 de la Constitución, que habla de los juicios políticos a funcionarios públicos, pero no al presidente de la República. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Por qué este tipo de errores? ¿Es que acaso la Asamblea se ha acostumbrado a estos errores, y digo entre comillas, errores de buena fe en los procesos políticos más importantes del país, como este, que es, se juega el presidente su estabilidad? Mire, estimada Gisela, estimado pueblo ecuatoriano, yo puedo hablar en base a la verdad. Lo que ha pasado, justamente nosotros hemos querido acelerar este proceso porque el pueblo ecuatoriano y todos los periodistas están con las miradas en nosotros a ver cómo nosotros procedemos para dar una respuesta, porque todos los días hay muertes, sicariatos, entonces vivimos en un estado de terror. Entonces, básicamente lo que pasa, mire, yo he sido también abogado en el libre ejercicio, y lo que permite la ley procesal, la ley civil, la ley procesal penal, en este caso también la Constitución, es que se puedan hacer alcances, porque hay términos, hay plazos que lo permiten hacer, porque nosotros somos humanos, nosotros actuamos en base a actuaciones humanas, no somos máquinas, entonces se pueden presentar estas equivocaciones. Yo puedo dar fe de que aquí se dio una equivocación, se introdujo un documento que no estaba actualizado, y por querer obviamente ya ingresar, porque hoy día ya se regresaban todos los asambleístas a su provincia. ¿O no será que entonces se trató... pero este error asambleísta... Se ingresó este nuevo error ¿no evidencia la inexperiencia de la actual Asamblea Nacional? No, de ninguna manera. Mire, esto, como le digo, se puede dar en la práctica procesal. O sea, esto es normal. Esto es totalmente normal. Los abogados que me escuchan saben que es totalmente normal. ¿Sí? Y se pueden corregir. Para eso hay plazos, términos. Y el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa permite. O sea, la ley es clara, la ley permite y no es ociosa. La ley no es que beneficie o perjudique a nada, sino sabe muy bien que estas actuaciones son humanas y se
pueden corregir. Mire lo que ha pasado también con el anterior juicio político que se presentó contra el anterior expresidente Jorge Glass. Se hicieron aproximadamente, de lo que tengo conocimiento, más de 35 alcances. O sea, no tenemos que realmente sorprendernos y a la larga... Pero es que desde el principio están equivocándose con el proceso. Político, entonces, tantos errores sí llaman la atención. Mire, no, de ninguna manera, como le digo, esto es un error de forma más, no de fondo. Nosotros como comisión pluripartidista, nosotros y como también proponentes de esta demanda, nosotros hemos sido muy enfáticos que nosotros iniciaremos el juicio político en base al artículo 129 y que le dábamos mayor énfasis al numeral 2. Nosotros hemos sido enfáticos y reiterativos en este sentido. Como le digo, lamentablemente hubo este error que, como usted mismo lo ha manifestado, fue un error de buena fe. Aquí el fondo es que se enjuicia, obviamente, al señor presidente en base al artículo 129, numeral 2. Mira, aquí me mandan un cuestionamiento de la ciudadanía. Dicen que si este error que apareció en la página 1 del documento, ¿cómo estará lo demás? Le trataba a usted la pregunta que me hacen en este momento. Por eso mismo, en base a la práctica procesal, se procedió a hacer este análisis porque ya se dieron cuenta, ¿no? Los juristas, los técnicos que trabajan con nosotros, obviamente, inmediatamente se dieron cuenta, ¿no? Entonces, de este error que se cometió de buena fe. Entonces, lo que pasa es que en ese momento se procedió a hacer un alcance, no se tuvo que esperar para que llegue a viernes, esperar la otra semana, porque era lógico que iba por el artículo 129, número 2, entonces, obvio, como permite la ley en base al artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se puede hacer un alcance a todos estos pedidos de juicios políticos, entonces no es nada que se salga de faceta, no es nada que sea nuevo, esto se ha llevado a cabo en la práctica procesal, inclusive desde la Constitución 2008 con el anterior vicepresidente Jorge Glass. Yo le agradezco muchísimo, asambleísta, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, estimada Gisela, siempre un gusto compartir información con el pueblo ecuatoriano. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Rodrigo Fajardo, asambleísta por la Izquierda Democrática.